¿qué vas a hacer? Amén, ven. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanitos, por favor, un minutico. Extendemos nuestras manos hacia este lugar. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor de la gloria, oramos, Señor, en esta hora, para que tú unjas los labios de tu sierva, Señor, en esta mañana, con poder, con autoridad, Señor, con denuedo y de tu espíritu, Dios. Que sea tu buen espíritu, tu santo espíritu asistiendo a tu sierva, poniendo la palabra de poder, Señor, y de autoridad sobre sus labios, Señor, en su corazón. Señor Dios de la gloria, que nada de ella, Señor, haya de, oh Señor, contaminar el mensaje que tú nos envías. Y permite, Dios, que esa palabra venga a nosotros y produzca lo que es tu voluntad, Dios. No haya en nosotros corazón malo de incredulidad, ni corazón duro. Porque tu palabra dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bendito eres tú en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre de la gloria. Te damos las gracias a ti, Señor, porque, Padre, hoy tienes hermoseada tu iglesia, Señor. Gracias por los que han llegado hoy, Padre, porque tú los has escogido, Padre celestial, para recibir tu palabra, Señor. Para que, Señor, esa palabra, Padre, penetre, Señor, hasta los tuétanos, Padre celestial, y sea de provecho para todos nosotros. Señor, yo en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret ordeno a toda potestad, a todo demonio, a todo espíritu de sueño que salga de este lugar, Señor. Y en el nombre de tu Hijo de Nazaret declaro también que sale fuera todo espíritu de distracción, todo espíritu de pereza espiritual. Padre de la gloria, tú lo haces, Padre. Tú nos has dado la autoridad para reprender demonios. Por eso yo lo hago en tu nombre, Señor. Y te doy las gracias, Señor, a ti, Padre. Y te pido que llenes mi boca de tu palabra, Señor de la gloria. Que de mis labios no salga ninguna palabra que pueda ofender tu santidad. Y que, Señor de la gloria, la primera, Señor, en alimentarse de esta palabra he sido yo. Que pueda transmitirla para que sea un alimento delicioso y sabroso para mis hermanos. Que nos permitas entenderla, Padre celestial. Amén. Bueno, vamos a mirar hoy por el Espíritu Santo la cita a la que vamos a ir, pero vamos a ir a muchas citas. Así que tengan sus Biblias, vamos a estar paseándonos por toda la palabra de Dios. Esto está intermitente. El micrófono que está intermitente. Ay. Bueno, la primera cita bíblica para entrar en materia es Génesis 1:26. Porque este está en amén, 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 ¿sí? Bueno. Entonces ya estamos en Génesis 1:26. Dice la palabra del Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Entonces nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es tripartito. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por esa razón, porque nosotros somos tripartitos también, tenemos cuerpo, alma
y espíritu. Eso todos lo creemos, ¿no es cierto? Todos estamos seguros de que somos cuerpo, alma y espíritu. Si por alguna razón no lo creemos, la palabra también lo dice. Así que miremos Primera de Tesalonicenses 5:23. Vale. Ya la encontraron. Primera de Tesalonicenses 5:23. Como este tema lo llevo estudiando hace rato, pues yo escribí todas las citas bíblicas aquí para no tener que buscarlas en la Biblia, ¿eh? Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, digámoslo todos en voz alta, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra dice que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la oración de fe o declaramos delante de los demás que el Señor Jesucristo es nuestro Dios, que Dios le levantó de entre los muertos, que murió y que fue levantado de entre los muertos, cuando hacemos esa declaración de fe, pues yo no sé si aquí todos ya la hicieron. ¿Todos han hecho la declaración de fe? Todos, toditos, sí, todos. Levanten la mano para la foto, como dice Hernando. Todos los que hayan hecho la declaración de fe, ¿sí? Allá también, Yolimar, la hermanita María, sí, las nietas de la hermanita María, ¿ya la hicieron? Bueno, porque es que hay que tener la certeza de que la hemos hecho, ¿sí? Hay que saber que cuando le dicen a uno la declaración de fe, que usted ahora es cristiano, que usted recibió al Señor Jesucristo, pues está escrita en Romanos 10:9-10, para el que no la recuerda, ahí está, pero hay que hacerla preferiblemente delante de todos nuestros hermanos. Entonces, cuando hacemos nuestra declaración de fe, pensamos casi todos que todos nuestros problemas van a ser solucionados con un tronar de dedos, que todo va a cambiar, y esperamos de los demás también eso. Esperamos que cuando vengan y se paren y reciban al Señor, al momento, ya no es el borrachín o el adúltero o el mentiroso o la chismosa o el chismoso. Ya consideramos que ya ha cambiado única y exclusivamente porque ha hecho la oración de fe. Pero resulta que no. Muchos también se preguntan y dicen: pero si yo ya recibí al Señor, ¿por qué no he cambiado? ¿Por qué sigo arrastrando con las cosas que traigo del mundo? Si yo ya declaré al Señor como mi Señor, pues hágale Señor, haga la obra en mí y ya. Pero hay una razón, y es que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, el Espíritu Santo de Dios entra a morar en nuestro espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo entra a morar en nuestro espíritu. Ahí nacemos de nuevo. Pero como somos alma también, nuestra alma no nace de nuevo. ¿Sí es entendible eso? Somos tres en uno, pero el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu, pero en nuestra alma no. Nuestra alma tiene que ser renovada y transformada. Entonces vamos a mirar a través de esto que el espíritu nuestro también está compuesto de tres partes, que el alma nuestra está compuesta de tres partes y que el cuerpo nuestro está compuesto de tres partes. Nuestro cuerpo está formado por, eso nos lo enseñan a uno desde primaria: cabeza, tronco y extremidades, ¿sí? Son las tres partes de las que está compuesto el cuerpo. Nuestro espíritu tiene tres partes que son comunión, intuición y conciencia. Son las tres partes de las que está compuesta nuestro espíritu: comunión, intuición y conciencia. Y nuestra alma está compuesta de tres partes también: voluntad, emociones
y la mente. Entonces está el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Nosotros, antes de recibir al Señor, tenemos la comunión con Dios cortada. No hay una comunión. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos del pecado. ¿Por qué? Porque no creemos en Dios y no creemos que el Señor Jesucristo nos limpia, que su sangre preciosa nos lava. Entonces vamos a ver, dice acá en Proverbios 20:27: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Cuando está el Espíritu Santo en nosotros, es la lámpara de Jehová que escudriña nuestro corazón, ¿sí? La comunión es la manera de comunicarnos con Dios. Desarrollamos a través del Espíritu Santo y a través de la comunión, desarrollamos la comunión íntima con Dios. Cuando recibimos al Señor, el Espíritu nos lleva a orarle al Padre, nos lleva a hablarle al Padre y empezamos a desarrollar una comunión. No es instantánea tampoco. Hay algunas personas que les cuesta un poco más de trabajo empezar a comunicarse con Dios, porque cuando no hemos recibido al Señor, vemos al Dios como un Dios muy lejano, que está por allá arriba y que a veces nos puede producir miedo porque nos castiga, ¿sí? O a veces no nos contesta, o bueno, lo vemos así lejano. Pero cuando es restaurada esa comunión con Dios, entonces comenzamos a hacer una charla íntima con Dios. En nuestro lugar secreto podemos empezar a hablar con Dios. La intuición, que es la segunda parte que hay en el espíritu nuestro, es la manera como el Espíritu Santo nos habla y nos guía. Cuando estamos en el mundo decimos que es la voz de la conciencia, pero cuando estamos en Cristo sabemos que es el Espíritu Santo quien nos está hablando y quien nos está diciendo qué hacer y qué no hacer. En Romanos 8, de los versículos 14 al 16, mientras ustedes los buscan, yo se los leo. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu, así ya está, pero es que yo no. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que me dice Fernando, allá atrás colocamos precisamente, gracias a la pastora Luz Dari, esas palabras, porque pues si nosotros somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Esa es la intuición. Él nos guía. Y dice además: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí ya vamos viendo que somos hijos de Dios. Cuando recibimos el Espíritu Santo, te preguntan a ti: bueno, pero tú eres hijo de Dios. Sí, yo soy hija de Dios. No, tú eres como todos, una criatura de Dios. No, sí fui criatura, pero ahora soy hija de Dios. Me lo dice el Espíritu Santo a mi espíritu. Y está la tercera, que es la conciencia. La conciencia es la manera en la que el Espíritu Santo nos permite distinguir entre el bien y el mal. Sabemos por la conciencia qué es bueno y qué es malo. Así que por eso la palabra dice: ya no llaméis a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Nosotros por el Espíritu ya sabemos qué es malo y qué es bueno. Amén. Es el instrumento de Dios para guiarnos y para que escojamos correctamente. Muchas personas vienen con algún inconveniente o con alguna solicitud diciendo: bueno, pero es que yo tengo un viaje para trabajar en Cartagena. Entonces, pastor, yo quiero saber si yo me debo ir para Cartagena a trabajar o me quedo aquí si no tengo empleo. Y pues no, ni modo de echar a ver qué es lo que le conviene con nada. El único que verdaderamente
nos puede decir a nosotros a través de nuestro espíritu qué es lo que nos conviene, si está bien o si está mal, pues es el Espíritu Santo. A través de nuestro espíritu nosotros debemos saber si lo que vamos a hacer está bien o está mal, si vamos a tomar la decisión correcta y si esa decisión es la que le agrada a Dios y si esa decisión es voluntad de Dios. ¿Sí? Somos nosotros, claro, está la oración intercesora, pero nosotros tenemos que decidir. Bueno, en Romanos 9:1 dice, Romanos 9:1, está ahí cerquita: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, la conciencia nos da testimonio por el Espíritu Santo de qué es lo que debemos hacer, de si está bien o de si está mal. Amén. Vamos a mirar brevemente, porque quisiera que fuera más extenso, pero entonces no alcanzaría a tocar todo el tema. Pero vamos a mirar brevemente un tema que es muy, muy importante en la vida de nosotros, y es el nuevo nacimiento. ¿Y por qué? Porque muchas personas piensan haber nacido de nuevo y otras personas tienen la duda de si han nacido de nuevo, y otras personas ni siquiera saben qué es nacer de nuevo, siendo cristianos. No saben qué es el nuevo nacimiento. Entonces vamos a mirar esa parte. En Juan 3, del versículo 3 al versículo 7, pero yo me voy a saltar la respuesta de Nicodemo, porque esa es la cita bíblica donde nos habla del nuevo nacimiento, y allí muchísimas veces la hemos leído, pero Nicodemo no entendió qué era el nuevo nacimiento. Vamos a ver para que nosotros entendamos qué es el nuevo nacimiento. Entonces, en el versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 4 Nicodemo dice: ay, entonces que me toca volverme a meter en el vientre de mi madre. Ahí se notaba que no tenía ni idea de qué le estaban diciendo. En el versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carnes, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. En el 7 le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, su espíritu nace de nuevo. Ese es instantáneo. Tan pronto recibe de todo corazón al Señor Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu. Entonces, no pongamos en duda si a un hermano u otra hermana han nacido de nuevo o no, ni pongamos en duda si nosotros hemos nacido de nuevo. Cuando nos pregunten: ¿usted ha nacido de nuevo? Sí. Si tú has recibido al Señor Jesucristo y tú crees lo que la palabra dice del Señor Jesucristo, tú has nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo ha entrado a morar en ti. Entonces, hemos nacido de nuevo. En cambio, en el alma no hay nuevo nacimiento, y en el cuerpo va para el ataúd. Dice en el 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le dice eso porque el nuevo nacimiento en nuestro espíritu no es una obra hecha por nosotros, es algo que el Espíritu Santo hace en nuestro espíritu, hace por nosotros. O sea que no es el esfuerzo nuestro, es el Espíritu Santo sobre nosotros. Y cuando dice que el que no naciere de agua
se refiere al bautismo de Juan el Bautista, que es el bautismo del arrepentimiento. Entonces debemos arrepentirnos, no solamente bautizarnos con agua, sino sabiendo que cuando nos bautizamos en agua estamos recibiendo el bautismo del arrepentimiento. Estamos cambiando nuestra dirección 180 grados, ¿sí? Y del Espíritu, ya se los dije, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. La palabra dice entonces que cuando nacemos de nuevo, la palabra dice que nacemos de nuevo cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios. Todos hemos recibido al Espíritu Santo de Dios porque todos hemos aceptado al Señor Jesucristo. Todos hemos nacido de nuevo. Bien, dice que ¿qué empezamos a recibir? Cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos la posibilidad de comunicarnos con Dios. Ya les había dicho que la comunión con Dios estaba rota cuando estábamos en el mundo. Estaba cortada el teléfono. Pero ahora que hemos recibido al Espíritu Santo, podemos empezar a comunicarnos con Dios, a conocerlo a Él y a conocer su voluntad. De la única manera que podemos conocer su voluntad es hablando con Él. De resto no podemos conocer su voluntad si no hablamos con el Señor. En Ezequiel 36:26 dice, Ezequiel 36:26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es Dios el que pone el espíritu nuevo dentro de nosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hasta hace muy poco yo me preguntaba, ¿por qué me cambiaría el Señor el corazón de piedra por un corazón de carne? ¿Por qué no un corazón de espíritu? Porque es que de carne pues sabemos que el corazón es más engañoso que todas las cosas, dice el Señor. Entonces yo decía, ¿por qué no un corazón de espíritu? Porque el corazón de piedra, me enseñó el Señor, el corazón de piedra, en ese no hay ni temor, ni amor, ni deseo de conocer la voluntad de Dios, ni nada que sea bueno para Dios. Y pone ese corazón de carne para que podamos empezar a buscarlo, para que busquemos su presencia y su voluntad, que es lo más importante. Entonces dice, por eso dice en Colosenses 1:9, yo les dije que eran hartas citas. En Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y ahí viene la oración, y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Viene esa inteligencia y esa sabiduría espiritual a nuestra vida para poder orar correctamente, para poder pedirle al Señor correctamente y en su voluntad. Así que todos debemos pedir por eso, ¿sí? La palabra dice que pidamos, ¿sí? Pidamos que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, que podamos ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Yo pienso que a todos nos importa saber qué es lo que Dios quiere para nosotros que hagamos, porque si no, estamos viniendo a la iglesia pues a perder el tiempo, a calentar banca. Pero si venimos buscando del Señor para saber cuál es la voluntad de Él para con nosotros, se está cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. También nos da la posibilidad de ser verdaderos adoradores cuando recibimos al Espíritu. Cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro espíritu, empezamos a ser verdaderos adoradores, comenzamos a buscar al Señor en espíritu y en verdad. Entonces la cita de Juan 4:23 lo dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando el Espíritu Santo está en nuestro espíritu, comenzamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo adoremos con nuestro espíritu. Amén. Bueno, para que no se duerman. Bueno, entonces espero en el Señor que todos entiendan y entendamos bien qué es nacer de nuevo. Es en el espíritu. No se afanen tanto por ustedes ni por sus hermanos, porque aún sigan teniendo cosas que no le agradan a Dios, porque como decíamos, el alma tiene que ser renovada y transformada. Entonces ahora vamos a pasar al alma, a el alma. En el alma se encuentran, como habíamos dicho, la voluntad, las emociones y la mente. En Romanos 12, cuando vemos, eso ya lo estábamos estudiando con las mujeres, en reunión de mujeres, en Romanos 12 del versículo 1 al 3 se expresa claramente lo que Dios espera de nosotros. Ese capítulo de Romanos 12 con bocadillo y leche fuera bueno que lo leyéramos, porque ahí habla de los deberes cristianos, o sea, de lo que debemos nosotros ser. Dice del 1 al 3, 12 del 1 al 3: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, y viene la parte importante del versículo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Propósito: comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El Señor pide que no nos conformemos a este siglo y que transformemos y que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando habla de la renovación de nuestro entendimiento, habla de la voluntad, de las emociones y de la mente, donde están los pensamientos. Entonces vamos a ver por acá. Dice: la mayor parte de los problemas de un creyente están en el alma, o sea, en su voluntad, en sus emociones y en sus pensamientos, porque esa es la parte que no ha sido nacida de nuevo. Allí está todo. Recibimos al Señor Jesucristo y allí en el alma están todas esas cosas que traíamos del mundo, todas completicas. El Señor empieza a hacer una obra en algunas partes de nuestra vida, pero hay otras, las partes que entregamos, hay otras partes de nuestra alma que no se entregan tan fácilmente, que no somos capaces de entregar tan fácilmente, pero el Señor tiene la solución para todo. Entonces, esta naturaleza necesita ser reformada y transformada. Vamos a ver cómo. Primero debemos aprender a tener control sobre nuestra alma. Muchas veces decimos: no, pero yo no puedo, definitivamente no puedo, es que no quiero, no, es que no puedo. ¿Qué no puedes? No puedo perdonar, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de adulterar. Todo eso está en el alma, ¿no? Pertenece a las partes del alma, pero hay una solución. En el alma, la voluntad es la capacidad de decidir. Escogemos entre el bien y el mal. El Espíritu nos dice qué es bueno y qué es malo. Ya lo habíamos dicho, que estaba en el Espíritu. Nos dice qué está bien y qué está mal. Nosotros tenemos que escogerlo, porque Dios no obliga a nadie. Nosotros tenemos que saber y poder escoger qué está bien y qué está mal.
el Espíritu de todas maneras nos lo muestra. Un hombre que es adúltero o una mujer que es adúltera, seguramente que si ha recibido al Señor en su corazón y ha nacido de nuevo, cuando va a salir o cuando tiene la intención de volver a adulterar, el Espíritu no le deja. Si ha nacido de nuevo, el Espíritu no le deja, no lo hace, ¿sí? Si cae, bueno, seguramente que a la siguiente nuevamente se va a sentir muy mal, o cuando cae, llega a su casa mal, deprimido, llorando, angustiado. Pero yo, ¿por qué estoy angustiado? Una persona que toma y hasta le dieron las 6 de la mañana al día siguiente bebiendo, y llega a su casa con remordimiento por haber bebido, bueno, cuando se despierta, y tiene ese remordimiento, porque a las 6 de la mañana caerá fundido, pero se despierta y siente el remordimiento por haber tomado, y va donde la esposa y le dice: se lo prometo, se lo juro, en la vida lo vuelvo a... Esta es la ultimita, ¿sí? Pero vuelve y cae. ¿Por qué? Porque se está esforzando por no hacerlo, ¿sí? Hay que ayudarle, hay que ayudarle a su esfuerzo. No podemos venir y darle encima garrote porque entre comillas lo hizo mal. Iba a decir otra palabra, pero no, lo hizo mal. Entonces hay que es ayudarle, hay que apoyarle. Bueno, entonces en la voluntad, el hombre escoge servirle a Dios o al diablo. Es muy importante tratar con nuestra voluntad para hacer lo que a Dios le agrade. Cuando el hombre no es regenerado, tiende siempre a hacer lo malo, a pecar. Pero ¿y cómo lidiamos con esa voluntad? Estas gafas están más cochinas. Veo menos. ¿Cómo lidiamos con nuestra voluntad? Primero, rindiéndola. Segundo, quebrantándola. Tercero, vaciándola y llenándola con la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo rendimos esa voluntad? Dice que debemos despojarnos del hombre viejo. En Efesios 4, en Efesios 4, 22, en Efesios 4, 22, 24, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre, el que traemos, ese que traemos arrastrando, tenemos que despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y decimos que el alma hay que renovarla, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que renovarnos. Nosotros tenemos que renovar ese viejo hombre. ¿Cómo? A través de doblegar nuestra voluntad. Tenemos que doblegar lo que queremos hacer, porque es lo que nuestra carne quiere, pero nuestro espíritu no. Entonces doblegamos nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Pues no es fácil, pero hay que hacerlo. Lo dice el Señor que hay que hacerlo. En el versículo 31 de ahí mismo dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Tan buenas que somos las mujeres para eso. Y maledicencia y toda malicia. Quítense de nosotros. Y en Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces tenemos que hacer morir el viejo hombre. Ay, no es fácil. No es fácil, pero Dios nos ayuda.
Dios nos ayuda porque no es fácil para nadie. Cuando uno toma una decisión de hacer algo y el Espíritu le redarguye, el Espíritu le dice no lo hagas, tú tienes la opción de decir no lo hago o sí lo hago. En ti está esa opción. Entonces lo que tenemos que decir es no lo hago. No, hacer morir a la carne en eso, hacer morir al viejo hombre en esa situación de cualquier clase. Ahora, la misericordia de Dios sobre muchos es muy grande, porque yo he conocido casos donde un hermano venía de una vida de fornicación, de adulterio, de meterse con prostitutas, de trago, mejor dicho, una vida de esas bien desordenadas, y casado. Y cuando conoció al Señor y nació de nuevo, tuvo un tiempo en el que no volvió a esos caminos, pero de pronto se apartaba de la comunión con Dios, de leer la palabra, las influencias de los amigos, y esa persona, cuando menos pensábamos, no aparecía más. ¿Y qué pasó? Y sabíamos que había vuelto a caer, y cuando volvía a la iglesia volvía postrado, llorando, redarguido completamente, y muchos mirábamos y decíamos lágrimas de cocodrilo, no demora en volver a hacerlo. Error de nosotros, porque la misericordia de Dios es muy grande, y aparte de que era un hombre que estaba quebrantado por el Espíritu, porque había hecho algo malo, porque se había dejado llevar por lo malo. Ese quebrantamiento es Dios el que lo coloca en nosotros, es Dios el que lo hace. Hay una canción donde dice quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Es Dios el que da ese quebrantamiento, como a través del trato, a través de muchas pruebas, pero la única manera, el único propósito de Dios es quebrantar ese hombre viejo en nosotros, ¿sí? Por eso que no, pero ¿por qué está pasando por esas? Eso es un trato porque tal o porque cual. Eso es de Dios. A Dios se lo tenemos que dejar. Dios lo va a hacer. A Dios no le queda grande la obra en ninguno de nosotros. Así para nosotros veamos y digamos no demora en caer, no demora en volverlo a hacer. Te aseguro que Dios va a completar la obra en él, así pasen 5 años y a nosotros nos parezca una eternidad, para Dios no es. Amén. Para ti no es, Padre, la gloria y la honra son tuyas. Bueno, en la voluntad, el quebrantamiento, ¿no? Miremos Isaías 57:15. En Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Padre nos disciplina y nos castiga como buen Padre que es nuestro. El obstáculo más grande de nuestra vida para hacer la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad. Cuando hacemos lo que nosotros queremos. ¿Cómo vaciamos nuestra voluntad? Que es la tercera parte. Vaciarnos y llenarnos con su voluntad. ¿Cómo vaciamos nuestra voluntad? En Juan 3:30, Juan dice: es necesario que Él crezca y yo mengüe. Yo soy la que tengo que bajarle a mi brío, bajarle a mi deseo de hacer las cosas, para que Cristo empiece a crecer en mí a través de mi espíritu. Y en Gálatas 2:20 Pablo dice: y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Es la única manera de vaciarnos, permitiendo que sea el Señor Jesucristo el que viva en nosotros y nosotros menguemos, y nosotros bajemos, y nosotros nos humillemos, nos postremos y dejemos que sea el Señor el que nos llene. ¿Y cómo nos llena el Señor? Vamos a ver cómo nos llena el Señor. Cuando nuestra mente empieza a ser renovada, comenzamos a sentirnos bien haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando empezamos a dejar que Dios nos muestre su voluntad en nuestra vida y la comenzamos a hacer y comenzamos a dejar que Él obre, entonces uno se empieza a sentir muy feliz. ¿Quiénes han experimentado el primer amor cuando llegaron a los caminos del Señor? Amén. El primer amor. En ese primer amor, ¿quién quiere hacer algo diferente a lo que Dios quiera? Yo andaba tragada, esa era la palabra que yo decía, yo andaba tragada, era hasta molesto para la gente. Era hasta molesto para la gente de mi oficina donde yo trabajaba, porque permanentemente yo vivía muy cerca de donde trabajaba, entonces tenía que recorrer un trayecto hasta la oficina que era en la 159 y yo vivía en la 153 y yo me iba caminando todo el trayecto en el primer amor, yo me iba caminando hablándole al Señor. No sé cómo no me caía porque los ángeles me sostenían, porque mi mirada era para el cielo, todo el tiempo para el cielo, todo el tiempo diciéndole lo maravilloso, lo hermoso. Y yo, mi papito, te amo. Parecía loca, en serio, no me importaba, no me interesaba, porque estaba enamorada de mi Padre y todo el tiempo quería hacer como Él esperaba que yo hiciera. Y el Señor me terminó quitando el cigarrillo y el Señor me terminó quitando el trago y toda la rumba, y todas mis compañeras me miraban con cara de: oiga, pues enloqueció usted, Norma. Y me decían: no, pero yo tengo amigas cristianas, me decía mi mejor amiga, que era la gerente de Unicentro, y la otra mejor amiga mía era la gerente del Lago, y conmigo, que yo estaba en la 140 y pico, y ellas dos me decían: pero un momento, nosotros tenemos gente cristiana que no es así como usted, que hombre, van a una fiestecita, van a una rumbita, eso no tiene nada de malo. Ni la música del mundo me siguió gustando, ni siquiera la música del mundo. Y me fascinaba la salsa y el vallenato y bueno, y toda esa música me gustaba hartísimo, me tenía eso, fascinada. ¿Quién es el que fascina? El diablo. Él me tenía fascinada con todo eso. Pero cuando el Señor llegó a mi vida, todo eso se fue así, se fue borrando. Ni me di cuenta en qué momento ya no me gustaba fumar. No, fumar sí me di cuenta en qué momento. Cuando no me di cuenta en qué momento no me gustaba, no decía groserías ya. Las groserías salieron de mi vida, porque el Señor empezó a hacer en mí esa obra que se le ha llevado harto rato, pero como Él es fiel, no hay problema. Bueno, si buscamos a Dios verdaderamente, encontramos su voluntad en nuestras vidas. Las emociones, la realidad de las emociones. En las emociones están los sentimientos y los afectos. Mire que a todos nos viven diciendo que somos emocionales y que somos emocionales, y que si lloramos cuando alabamos al Señor somos emocionales, y que pero es que somos emocionales porque pues eso está en nuestra alma. Sí. No te oí bien, pero bueno. Sí. Y ahí están las emociones, en el alma. Sí, amén. La palabra dice que amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en el alma están las emociones. No podemos dejar de ser emocionales porque pertenece a nuestra alma. Podemos controlar nuestras emociones. Nosotros podemos controlar nuestras emociones. Hay mucha gente que tiene emociones negativas tremendas, ¿sí? Están un poco de emociones terribles que aquí están. La ira, el dolor, el miedo, los celos, el odio, la falta de perdón. Es una de las emociones que se arraiga en la vida nuestra de una manera pero fuerte. Es la falta de perdón, porque muchas cosas en la vida, en nuestra vida pasada,
ha sido llenada con heridas muy grandes. Entonces, cuando has pedido perdón o cuando has perdonado, vuelve y te hacen la misma, o vuelves y caes en lo mismo. Entonces dice, no, ya no más perdón. Yo cuando estaba en el mundo decía, todo lo entiendo, todo lo comprendo, mas no todo lo perdono. Lindo dicho que me quitó el Señor de la boca. Claro, la falta de perdón es de las cosas que más amargura trae a nuestra vida. ¿Sí? Cuando tú hablas de algo que te ha molestado, ¿no te has dado cuenta que empieza a subirse como si estuvieras viviendo ese momento? Pero si eso ya pasó, pero tú lo cuentas y dices, y entonces yo le dije, y él me dijo, y yo me levanté, y uno lo cuenta con una pasión. Pero eso es falta de perdón. Eso es falta de perdón, porque cuando has perdonado, tú dices, no, ese fulanito ya pasó al dedo. Y hay emociones positivas como el amor y el gozo. Esas emociones positivas, amor y gozo, provienen de Dios, provienen del Señor. ¿Por qué no aparece la alegría? Yo decía, bueno, ¿y por qué no la alegría? Porque muchos se alegran de cosas malas, entonces por eso no aparece la alegría. Hay muchas personas que sienten alegría de que a alguien le pase algo malo, de que alguien caiga nuevamente, ¿sí? Entonces son el amor y el gozo, son sentimientos en los cuales Dios es experto, ¿no? Dios es amor, y si es el amor de Cristo el que tenemos, mucho mejor. Las emociones las encontramos en nuestros sentidos, se manifiestan a través de nuestros, y las recibimos a través de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, ¿sí? Nuestra boca. Qué peligroso que es cuando el Señor dice que cuidemos lo que oímos, que cuidemos lo que vemos. Bienvenida, mi amor, espero que te haya ido bien en el Señor. Entonces es muy peligroso lo que vemos. Si no cuidamos lo que vemos en la televisión es experta en meternos emociones. Yo no lo voy a confesar. Sí, pero hay muchas cosas que entran por los ojos y uno piensa que no, que eso no te está afectando, porque pues hombre, ya eres una persona madura, ¿sí? Ya 50 años, remadura. Eso cree uno, ¿no? Y miro cosas de pronto que entran por mis ojos y digo, en el momento no me afectan, pero después mi mente se junta con mi vista y dicen, oiga, yo vi eso, ¿dónde andará? ¿Dónde estará? Y te entra un veneno allá a tu corazón de que ¿para dónde fue que se fue? Bueno, la verdad es que veo Investigation Discovery y eso de asesinatos y cosas. Entonces esa es una de mis pasiones, mirar Investigation Discovery, y digo yo, ¡oh! Mire, ese era pastor y mató a la mujer, y la profeta de la iglesia fue la que dijo que ella se iba a morir, y entonces él aprovechó la profecía y la mató. Y digo, pero en Estados Unidos, aquí no pasa eso es en Estados Unidos. Y yo sé que tengo que tener cuidado con eso que miro, porque empieza uno como a dudar, ¿qué está pasando? Entonces tenemos que cuidar, porque las emociones entran por los oídos también. El chisme por dónde te entra. Tú estás tranquilita en tu casa, sentada haciendo tus labores hogareñas, y ¡rin! El teléfono, y contestas al teléfono y vienen con el dato, con el chisme, con el cuento que daña tu corazón. Y entra a tu corazón la ira, el enojo, el deseo de acabar con medio planeta por haber escuchado. ¿Qué es lo mejor? No escuche. No escuche. No escuche. Si la van a llamar, no haga caso omiso, o hagan los hombres caso omiso, si es que también son dados a eso, porque hay hombres que son dados a escuchar lo que no deben escuchar, ¿sí? Entonces, si somos dados a eso, cortemos con eso. ¿Qué daño el que quiere hacer una persona cuando quiere hacer una llamada y meter veneno? Eso es el diablo usando a cualquier persona. Entonces, no escuchemos, cortemos. ¿Qué decir? Nada, no quiero ir, que venga, le cuento. No me cuente, gracias, no me interesa. Coja a esa persona, si la tiene al lado y quiere venirle con un cuento, cójala con la Biblia y venga para acá. Venga, más bien leemos alguna cosa aquí de la Biblia y póngala a leer alguna cosa para que se llene de la palabra, ¿sí? Cuando uno se llena de la palabra, cuando uno se vacía,
¿sí? Que es lo que estamos esperando, vaciarnos. Cuando queremos vaciarnos, tenemos que llenarnos, porque si nos quedamos vacíos, si viene el avión que sabemos, y él sí pone todo lo que quiera. Entonces, si nos vaciamos, si menguamos, tenemos que llenarnos ¿de qué? De la palabra de Dios. Cuando yo estoy demasiado enojada, cuando estoy volando de la chispa, cojo la palabra de Dios y me pongo a leer, o empiezo a decir un salmo de los que Dios ha permitido que me aprenda, y empiezo a decirlo, y empieza a entrar paz en mi corazón. Así lo que me hayan dicho sea verdad, ¿qué importa? Ya hay paz en mi corazón. Dios se encargará de todo. Dios se encarga de todo en la vida de todos. ¿Qué importa si están pasando ochas y panochas allá afuera? Aquí yo estoy agarradita del que es. Aquí, Señor, me estás fortaleciendo con tu palabra. Amén, gloria a tu nombre, Padre. La gloria es tuya, Señor. Eres tú el que todo lo da. Las emociones afectan nuestra vida como son obstáculos para nuestra fe. Si nos dejamos guiar por las emociones, será muy difícil creer la palabra de Dios. Siempre, si nos dejamos guiar por las emociones, siempre vamos a ser de los que ver para creer, ¿cómo? Santo Tomás. Siempre vamos a ser los de ver para creer. Y si nosotros vivimos por vista, significa que no vivimos por convicción. Cuando vivimos por convicción, vivimos por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces debemos vivir por fe, no como Santo Tomás, que decía que hasta que no le metiera el dedo, o sea, no era que solamente lo quisiera ver, también quería tocar. Yo no me imagino, y lo hizo. Pues Dios se lo permitió, el Señor se lo permitió. Dice en 2 Corintios 5:7: por fe andamos, no por vista. Y en Juan 20, 24, 25, pues ahí está Santo Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, y no estaba con ellos cuando Jesucristo vino. Entonces los discípulos le dijeron, ese Juan 20, del 24 al 25, y los discípulos le dicen, al Señor hemos visto. ¿Se imaginan la emoción de los discípulos? Emoción de los discípulos de ver al Señor Jesucristo. Y Él les dice así bien arruinado: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Él se perdió. No, Él estaba ahí de ejemplo para nosotros. Cuando estamos heridos, algunos esconden sus emociones. Ese es otro inconveniente. Hay mucha gente que tiene algo en su corazón mal, pero esconde esa emoción. No quiere que nadie sepa que está pasando por un momento difícil y no se les nota. Otros sencillamente rechazan que están heridos. No quieren aceptar que tienen una herida en su corazón, y eso hace que no pidan perdón, no llegan al perdón jamás, a pedir perdón jamás. Otros justifican su conducta por el hecho de estar heridos, y otros se apartan de las personas para vivir sus heridas, como los perros cuando se hieren, ¿no? A lamérselas por allá en un rincón, en vez de llegar a Cristo y entregar esas áreas de la vida para que Él sea llenando con su palabra y sea limpiando. Para eso se necesita también entrar en un proceso de sanidad interior y de liberación. Digamos que esas son las tres cosas que ayudan a que nuestra alma sea despojada de todo eso: la palabra de Dios, la sanidad interior y la liberación. Por eso es importante hacernos liberaciones. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que todo eso? Santiago 5:16. Miren, este versículo bíblico me gustó mucho. Lo he oído muchas veces, pero esta vez me tocó más. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. El confesar las ofensas produce sanidad para nosotros, primero para nosotros.
Si tú le dices a alguien lo que le has hecho o le pides perdón por lo que le has hecho, la primera persona que recibe sanidad eres tú. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces hay que perdonar y olvidar. El perdón no es un sentimiento. Y yo tengo mucho perdón guardado. No, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Si tú decides, o sea, tú tienes que decidir perdonar al que te ha hecho algo malo. Tienes que hacerlo, porque no es que no vaya a brotar de algún lado de ti. No, tienes que tomar la decisión de perdonar. Si no te piden perdón, aún perdona. Lo dice ahí, para ser sanados. Aún si no te piden perdón, perdona. Tú eres el primero que recibe sanidad. Entonces, si es tu beneficio, hazlo tú. En Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad. Si ves que no están diciendo que, ay no, si no le piden perdón, si le piden perdón, perdone. Si no me piden perdón, pues no perdono. No, aquí dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonemos así no nos pidan perdón. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque el Señor nos perdonó también a nosotros primero. En nosotros está esa decisión de andar de acuerdo al Espíritu y no por emociones. Entonces, esa es la voluntad. Tenemos que doblegar la voluntad para que se haga la voluntad en nosotros. Las emociones, tenemos que perdonar para que nosotros seamos sanados. La mente, viene la tercera, que es la mente. Es la parte donde se encuentra la habilidad de razonar y de escoger. Razonar y escoger nos hacen diferente a los demás seres creados. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos esa capacidad de razonar y de escoger, y está en la mente. La mente necesita ser renovada por medio de la palabra de Dios. O sea, yo no sé quién fue que vio un video acerca de, o mandaron un video acerca de la palabra de Dios. ¿David? Bueno, no sé, no me acuerdo. En ese video es eso claramente. O sea, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos guiados por el Espíritu, si nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestra vida, ¿cómo no leemos la carta de navegación? ¿Cómo no buscamos en la palabra de Dios que todas las cosas sean sanadas en nuestra vida, que nuestra vida sea encaminada y sea llevada por el Señor Jesucristo? No hay ningún otro lado. Pero es que yo no puedo leer porque no puedo ver bien. Hay unos CDs, bueno, CDs porque son los de mi época. Hay unas USBs que tienen la Biblia. Si no puede leer, ponga el CD y escoja allí en el computador qué escuchar y escuche la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces escúchela si no puede. Bueno, tiene un esposo o una esposa maravillosa que se la lee. Pues amén, que se la lea. ¿Para qué? Para que entre esa palabra en la vida de uno. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Poniendo repetidamente la palabra de Dios y ¿qué? Vale, no alcancé a ver. Y meditando en la palabra de Dios. Poniendo repetidamente la palabra de Dios y meditando en la palabra de Dios. Romanos 12:2 lo dice. No, ya lo habíamos visto ese versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra renovar se compone de dos vocablos: que es repetir y repetir y repetir; innovar, que es nuevo. Entonces, lo que está diciendo es que se quite lo viejo y repetidamente se ponga lo nuevo en nuestra mente. Y lo que se debe poner nuevo en nuestra mente es la palabra de Dios. De esta manera se logra efectivamente el crecimiento espiritual del ser total. Miren, de esta manera se logra efectivamente el crecimiento espiritual del ser total.
alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo, a un hombre perfecto. Leyendo la palabra, meditando la palabra, en el alma está todo esto, pero el alma tiene que ser renovada y tiene que ser transformada, y solamente puede ser renovada y transformada con la palabra inicialmente, porque si tú no has vivido una sanidad interior o no has estado en una liberación, la palabra te va a dar primero el conocimiento de que lo debes hacer, ¿no? Te va a dar conocimiento de que en tu corazón debe haber sanidad, y la sanidad llega a través del perdón. Sin el perdón no hay sanidad. Sin el perdón no hay sanidad. Mucha gente puede vivir haciéndose el que está en otro planeta, pero verdaderamente si tenemos cosas en el corazón contra otras personas, o si guardamos cosas de nuestro pasado que nos mortifican y nos torturan aún, y no hemos hecho nada porque esas cosas se vayan de nuestra vida, vamos a llevar una vida mediocre, no vamos a poder vivir la vida del Espíritu que quiere Cristo para nosotros, porque Dios lo que quiere es que vivamos su vida en el Espíritu, y de la única manera es así. Entonces, la conclusión, una de las conclusiones es que el cuerpo se compone de cabeza, tronco y extremidades. Ese cuerpo día a día se deteriora, dice la palabra, se deteriora hasta el día en que lleguemos a descansar, a dejar que sea descansadito. El espíritu se compone de 3 partes: comunión, intuición y conciencia. Y el alma se compone de voluntad, emociones y mente. Si Dios lo permite, más adelante el Señor me lleve a pedirle que me guíe en una palabra para que todos seamos llevados a la sanidad de nuestro interior, de nuestra alma. Dios lo permita, pero por ahora quería que les quedara bien claro lo que es nacer de nuevo y por qué razón muchas veces no comprendemos cómo nuestros hermanos no han sido todavía cambiados ni transformados. Es un proceso en el que interviene completamente el Espíritu Santo, pero que nosotros tenemos que ayudarle a nuestros hermanos también para que vayan a ese proceso, para que den ese paso de pedir perdón, ese paso de perdonar, ese paso de buscar la palabra, ¿sí? Ese paso de no apartar su pie del día de reposo. Amén. Amén, Padre. Gracias. Gloria a Dios. Soy el Todopoderoso, hecho carne y sufrimiento. No me podrás medir por lo grande de mis hechos. No me puedes medir. Yo soy el que soy, no me puedes medir. Yo soy la eternidad.